Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Dios, que nos encomendó una tarea sublime, renueve nuestra fe y nos dé sabiduría por la acción de su Espíritu Santo, para que nuestro vivir sea un testimonio fiel del Evangelio de Cristo, para gloria de su nombre. Amén. Ser infinito, Dios bondadoso, quieras gustoso oír la canción que te elevamos en este día con alegría de corazón. Damoste gracias por la existencia, tu providencia y nuestra salud, y por habernos ya rescatado del vil pecado, tu Hijo en la cruz. Cuán grande eres, oh Dios bendito, cuán infinito, cuán bueno tú. Cuánto amor tienes por tu criatura, tú eres la pura, santa virtud. Haya en ti, oh Padre, Dios bondadoso, eco amoroso, nuestra canción, que te elevamos en este día con alegría de corazón. Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Nos devuelves al polvo cuando dices, de vuelta al polvo seres mortales. Para ti 1000 años son, en realidad, como el día de ayer, que ya pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Somos como la hierba que crece en la mañana. Por la mañana crecemos y florecemos, y por la tarde se nos corta y nos secamos. Con tu furor somos consumidos. Con tu ira quedamos desconcertados. Tienes ante ti nuestras maldades. Pones al descubierto nuestros pecados. Nuestra vida declina por causa de tu ira. Nuestros años se esfuman como un suspiro. ¿Quién conoce la fuerza de tu ira? ¿Y hasta qué punto tu enojo debe ser temido? Enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Te invito a orar. Señor, tú nos has llamado por el Evangelio, nos diste vida por causa de Cristo y en tu amor nos conservas en la fe, nos animas con tus promesas hasta que alcancemos la resurrección de los muertos. Ayúdanos a presentarnos como ofrendas vivas, que todas nuestras obras sean un canto de gratitud a tu bondad, y cuando el Señor Jesús regrese, nos encuentre activos en el amor y nos siente a su lado. En su nombre glorioso oramos. Amén.
Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Lectura del Santo Evangelio para este domingo, Mateo capítulo 25, versículos 14 a 30. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno. Amén. Todo lo que ha sucedido este año nos ha hecho pensar en las cosas finales, en los tiempos finales. Seguramente los que hemos leído más la Biblia en la versión Reina Valera, recordamos aquel versículo del capítulo 24 de Mateo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Principio de dolores, dijo Jesús. Así como la mujer, cuando está por dar a luz, siente de pronto esos primeros dolores, ella sabe que todavía no viene la criatura, pero el tiempo está cerca. Y los primeros dolores también duelen, y a veces duelen mucho. El tiempo todavía no es, pero falta poco. En estos minutos yo quiero invitarlos a reflexionar sobre las actitudes de los cristianos o cómo el Señor espera que los cristianos nos conduzcamos en estos tiempos finales. Y es importante que no nos descuidemos y por lo tanto tenemos que volver una y otra vez a escuchar la enseñanza de Jesús acerca de estas cosas. Hoy escuchamos la parábola de los talentos en el capítulo 25. Esa parábola es la continuidad de una enseñanza de Jesús más amplia que comienza en el capítulo 24. Y por lo tanto tenemos que leer la parábola a la luz de esa enseñanza de Jesús en el capítulo anterior. Allí encontramos en los primeros versículos a Jesús saliendo del templo y a los discípulos que se le acercan para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban asombrados por la magnitud de esa construcción y por la grandeza en general de esa arquitectura. Y Jesús les demuele esa admiración. Les dice: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Jesús estaba ya anunciando la destrucción de Jerusalén con sus murallas y ese grandioso templo construido por Herodes para los judíos. Todo eso iba a quedar en ruinas, lo cual ocurrió allá por el año 70 después de Cristo. Pero los discípulos quedaron inquietos al escuchar esa palabra porque entendieron que Jesús les hablaba del fin de los tiempos. Y entonces poco después, cuando él se encontraba en el Monte de los Olivos, donde solía ir, ellos se le acercaron y le preguntaron: Señor, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y a partir de esa pregunta, entonces Jesús comenzó a enseñarles acerca de lo que debían hacer cuando el fin de Jerusalén se acercara, y también les enseñó
acerca del fin de los tiempos y de su segunda venida, de lo cual no dejó ninguna duda. Su segunda venida ocurrirá, pero no sabemos ni el día ni la hora. Y la parábola de hoy es una continuidad de esa enseñanza. Yo quiero recordar, o quiero que recordemos algunos de los dichos de él o algunas de las enseñanzas que él marcó. Él habló de que vendrán falsos cristos. No apenas uno o algunos, sino vendrán falsos cristos, probablemente muchos, y engañarán a muchos. Anunció persecuciones contra sus discípulos, contra la iglesia, y anunció que a algunos los matarían. Y también que todo el mundo, dice, los odiará por causa de mi nombre. Advirtió que muchos se apartarán de la fe en medio de un mundo sumido en una maldad creciente. Habló de falsos profetas que engañarán a muchos. Y pensemos en estos días, en nuestros días, ¿cuántos profetas de Dios se han levantado? ¿Cuántos hoy se autoproclaman profetas de Dios? Hombres y mujeres. Jesús dice, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Y por cuanto la maldad será tan grande, el amor de muchos se enfriará. Pero el Señor aseguró, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. No es lo importante hurgar en los tiempos que solo están reservados en el conocimiento de Dios. Lo importante es meditar en el cómo nos conducimos entre tanto que llega ese tiempo. ¿Qué es lo que el Señor espera que su iglesia, sus discípulos, hagamos durante este tiempo? Por lo tanto, enfatizó Jesús, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Despiertos, alertas, atentos. Y ahora tenemos la parábola de los talentos. Y tenemos aquí a un hombre que se va de viaje. Y entonces, dice el texto, llama a sus sirvientes y les entrega sus bienes. Evidentemente, no entrega sus bienes como un regalo para que ellos usen de esos bienes para su provecho personal. Los pone como administradores. Y eso queda muy claro en la parábola porque el Señor al volver pide cuentas de la administración. Después de largo tiempo, el Señor vuelve y pide rendición de cuentas a sus siervos. Ellos fueron puestos como administradores de lo que no les pertenecía. Pero se les dio ese honor, ese privilegio. Y evidentemente nuestro Señor Jesucristo está representándose a sí mismo aquí con este hombre que emprende un viaje.
Y aquellos siervos somos nosotros. Somos nosotros a los que se nos ha dado una tarea de administración. Quiero darles un dato para que puedan comparar. Tendrán que hacer un poco de cuentas, pero vean, un talento equivalía aproximadamente a 6.000 denarios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, que un denario era el salario regular de un obrero por aquellos días. Un talento equivalía a 6.000 denarios o a 6.000 días de trabajo de un obrero regular. Eso significa que cualquier siervo, para haber juntado un talento, tendría que haber trabajado aproximadamente 20 años. Y ahora les recuerdo lo que el Señor distribuyó entre sus siervos. Al primero le dio 5 talentos. Al segundo 2 talentos. Y al último 1 talento. Incluso este último, que recibió menos, recibió un enorme tesoro para administrar. Cada uno de nosotros recibió un enorme tesoro para administrar. No solo por lo que somos como persona, por lo que o con lo que Dios nos ha dotado como persona, no solo por lo que poseemos, sino también porque cada uno de nosotros fue hecho una nueva criatura en Cristo. En el bautismo Dios nos unió con Cristo y nos declaró hijos suyos, herederos de su reino. Y además de darnos nueva vida en Cristo y una esperanza gloriosa, sacarnos de la oscuridad para ponernos en la luz, sacarnos de la ignorancia acerca de las cosas eternas para darnos entendimiento. Además de ese privilegio de ponernos como administradores suyos, hijos suyos, nos ha dado el Evangelio. La buena noticia de la reconciliación de Dios con los hombres o con la humanidad por medio de Cristo. Dios nos ha dado motivos de alegría, nos ha dado abundancia. Pensemos dónde estaría cada uno de nosotros si no hubiese llegado el Evangelio a nosotros. Si no hubiésemos tenido a nuestros abuelos, padres, o a nuestros pastores y maestros que nos trajeron, nos condujeron al Señor. Sé que cada uno llegó en momento distinto. El Señor sabe bien que el contexto donde tenemos que trabajar es difícil. Por eso quise recordarles la enseñanza primera de este discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Él sabe que vendrán situaciones difíciles en el mundo, calamidades incluso, en medio de las cuales tal vez estemos. Él sabe que el odio contra los cristianos irá en crecimiento. Sabe que seremos perseguidos y que algunos de sus siervos morirán
por el testimonio. Él sabe del engaño que nos rodeará o que nos rodea y que será difícil obtener ganancia para su reino cuando la competencia es tramposa y maligna. Él sabe todo eso. Él sabe que la maldad en el mundo irá en aumento y que muchos se apartarán de la fe. Por eso aquí hay una advertencia. Y que el amor de muchos se enfriará. Y se estaba refiriendo al amor de sus siervos. Muchos de sus siervos perderán el amor. Esto es, perderán la fe, perderán la comunión con Dios. Sin embargo, al darnos sus dones, Él sabía que nosotros podemos administrarlos. Nos dio según nuestras capacidades. Y no espera más de lo que podemos lograr. Me parece que muchas veces estamos con el pensamiento de que si el Señor nos hubiese dado más, entonces podríamos traer también más. Si el Señor nos hubiese dado más talentos, entonces podríamos traer más dividendos. El día de la rendición de cuentas. Pero muchos con muy poco y con mucho menos de lo que se nos ha dado a nosotros han hecho grandes progresos para el Evangelio. El Señor no espera que el que recibe un talento traiga 5. El Señor espera que trabajes con el tesoro que se te encomendó. Que demos gloria a su nombre. Ahora, no te confundas, porque no se trata de monedas. La parábola comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a. Jesús no está hablando ni está esperando ganancias materiales. Por eso, cuando ellos se quedaron asombrados mirando la magnitud del templo, la magnificencia del templo, los hizo despertar de su sueño. El mundo pasa con sus malos deseos. Todo pasará, pero los que hacen la voluntad del Señor permanecen para siempre. ¿Qué ganancias son estas que el Señor espera? ¿Recuerdan el final del Evangelio según San Mateo? La gran comisión. Vayan pues a todas las naciones, a todas las etnias, y háganlos mis discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar, a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hace un momento, en la misma enseñanza ahí en el Monte de los Olivos, escuchamos que Jesús dijo: y este Evangelio del Reino se predicará en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la ganancia que el Señor espera que traigamos el día de la rendición de cuentas? Su mayor anhelo es salvar a gran número, es rescatar las ovejas perdidas. Por lo tanto, Él quiere que invirtamos en ese negocio espiritual, no material, y que todo lo que somos y tenemos lo pongamos a su servicio, a su disposición, a sus pies, para que esa obra del rescate sea hecha. Quiero, para ir cerrando, traer a la reflexión a los papás. No solo a los papás de hijos chiquitos,
aunque en especial quiero que ellos piensen. Pero también los que tenemos hijos grandes o mayores, tenemos que meditar. No hay mayor inversión, mayor trabajo, mejor tarea más sublime que la de conducir a nuestros hijos a Cristo. No le podemos dejar a ellos una herencia mejor que esa. Nosotros nos preocupamos por darles a nuestros hijos un buen estudio, una buena escuela, y eso es muy bueno. Queremos estimularlos para que estudien en la universidad, queremos que tengan un buen futuro, que sean felices. Entonces también cuando son pequeños les compramos la ropa, la mejor ropa que podemos, y los mandamos a la mejor escuela que podemos. Y les proveemos libros y tratamos de aconsejarlos. Pero a veces en ese afán descuidamos lo más importante. Y aun cuando tengamos hijos grandes, esa tarea no termina. La de conducir a nuestros hijos a Cristo. Qué valioso es nuestro testimonio ahí. Qué valioso es planificar estrategias ahí. ¿Cómo misionamos en nuestra casa? ¿Cómo nos conducimos como hijos de Dios en nuestra casa, en medio de nuestra familia? ¿Cómo les proveemos para que ellos oigan y mediten en la palabra de Jesús? ¿Para qué los trajimos al bautismo? Los trajimos al bautismo porque queríamos que ellos recibieran la mayor de las bendiciones, la redención en Cristo. Y entonces también tenemos que darles la palabra de instrucción, el consejo, la reprensión de vida. Y no podemos nunca bajar los brazos y decir, ya no puedo hacer más nada. La oración ferviente. Pero no me quiero detener solamente en los hijos o en los papás. También todos los demás. Según tu vocación, ahí donde el Señor te puso. Quizás seas ingeniero, arquitecto, o seas médico, o seas docente, o cualquiera una de las otras profesiones. ¿Cómo quiere el Señor que trabajes, que actúes, que inviertas para su gloria ahí donde te encuentres? Y no digas, en mi lugar de trabajo no se puede, porque sí se puede, en todo lugar se puede. No seas como el siervo negligente. El Señor te puso ahí para dar fruto para su gloria. Y el primer paso es la oración. El primer paso es no perder de vista para qué estamos. ¿Para qué se nos dieron los talentos? Para invertirlos en el reino. Entonces, si no perdemos de vista eso, que nuestra tarea es ser sal y luz en este mundo, que nuestra tarea es señalar a Cristo, el que entregó su vida por nosotros, para que tengamos paz con Dios, porque sin Él no hay llegada al Padre, porque Él es el único camino. Si eso no lo perdemos de vista, entonces donde andemos vamos a estar sirviendo. Y recuerdo esto, el Señor no pide más de lo que podemos lograr. Quien vive con alegría su fe y con un espíritu agradecido, sirve cada día al Señor. Y no debe tener miedo de aquel día. No debe tener miedo de que en aquel día el Señor le diga, siervo malo, infiel o injusto,
y se le saque el talento que se le dio y se lo eche a las tinieblas de afuera. No, el Señor no te pide más de lo que podés hacer, te dio de acuerdo a tus capacidades. No tenemos que perder de vista para qué estamos. Y si lo hemos perdido de vista, hoy es tiempo de ponernos en oración y decir, Señor, te pido perdón por mi negligencia. Te pido perdón por el tiempo perdido. Te pido perdón por haber perdido de vista el propósito para el cual me pusiste a servir en este lugar. Y el perdón de Dios está. Dios nos perdona, nos absuelve y nos restaura para que volvamos a trabajar, como lo hizo con Pedro. Confía en su gracia. Y en aquel día Él te dirá, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Señor, en tus manos dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Sin ti ni un solo paso quisiera dar. Mi vida hasta su ocaso te de entregar. Sostén con tu potencia mi débil ser, y así paz de conciencia podré tener, que siempre yo a tu lado prefiera estar, y tu voz con agrado cerca escuchar. A ti sea en el mundo mi afán seguir, a ti en amor profundo siempre servir. Señor, heme en tus manos, dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida perdurable. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, eres digno de ser alabado por todos tus dones de gracia que has derramado sobre nosotros. Nos has hecho tu pueblo y nos has preservado mediante el ministerio de tu palabra y los sacramentos. Continúa derramando sobre nosotros gracia sobre gracia, para que seamos guardados en la fe y en la esperanza. Haz de tu Iglesia en todo el mundo una en doctrina, confesión y vida, y dale pastores fieles que prediquen y enseñan tu palabra con convicción y fidelidad. Líbranos de la confusión y el error por el poder de tu Espíritu Santo, y levanta a aquellos que continuarán sirviendo con fidelidad y humildad. Libera a tu Iglesia de todos sus enemigos y convierte sus corazones al arrepentimiento y la fe. Fortalece a todos los cristianos en su fe y en su vocación de servicio como tus hijos, para que seamos obedientes a tu palabra y recibamos la salvación de nuestras almas. Recibe con nuestros cánticos de alabanza y sacrificio de acción de gracias los diezmos y las ofrendas que traemos, para que mediante el buen uso de las habilidades, los talentos y el tiempo que nos has dado, seas glorificado en todo lo que somos y hacemos. Oh Dios, bendice a todos los que tienen autoridad dentro de nuestra propia nación y guíalos para que florezca la justicia y termine la injusticia. Bendice todos aquellos lugares donde tu pueblo enseña y aprende, para que nuestros hijos te honren, caminen en tus mandamientos y muestren en sus vidas los frutos del Espíritu. Señor Dios misericordioso, dale curación a los enfermos, alivio al que sufre, esperanza a los afligidos y paz al moribundo. Sosténnos en el día de la prueba, líbranos de todos nuestros enemigos de cuerpo y alma, y manténnos firmes en el día de la angustia. Recordando que aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que el cielo es nuestro hogar, danos tu ayuda para que por fe verdadera y vida piadosa nos preparemos para la venida de nuestro Salvador, haciendo las obras que nos has llamado a hacer y cumpliendo tu propósito en nuestras vidas diarias. Ayúdanos a multiplicar tu misericordia, amando a nuestro prójimo necesitado y amándote con todo nuestro cuerpo, alma, fuerza, voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibe la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén.